una enfermedad como el peronismo en Argentina. No, yo creo que es un sueño del que se despierta. México ha despertado de otros sueños. Logró despertar del sueño del PRI, logró despertar del sueño de Díaz Ordaz, logró despertar incluso el sueño de Juárez, cuando Juárez se aferró al poder. Logró despertar del sueño del imperio, antes, cuando Juárez todavía no se aferraba al poder. Logró despertar del sueño del primer imperio también. Luego preguntan, ¿y por qué en México ya nadie quiere ser emperador? Pues tuvimos 2 y los fusilamos, y parece que ya el puesto no le interesa a nadie, porque parece que tiende a ocurrir que te fusilen cuando lo ejerces. Entonces, yo creo que hay un marasmo del cual es fácil despertar, y el despertar va a ser desagradable. Es como cuando la gente se dio cuenta que López Portillo les había visto la cara. O Salinas. Salinas tuvo que estar fuera del país muchos años. López Portillo salió del país. A López Portillo la gente lo veía en España y le escupía en la calle, en Madrid. Cuando ya se había divorciado de la primera loca mujer que tuvo, esa mujer que, como era pianista, quería que le pusieran un piano de cola en todos los hoteles a los que iba. Y en el Hotel Georges V en París le decían, oiga, señores, que no sabemos si los pisos lo resistan. Tuvieron que hacer cosas para que lo resistieran, porque ella quería un piano de cola porque tocaba el piano todas las noches antes de dormirse. Ahora pues hacer en un tecladito más normal. Y se había casado o andaba con la actriz Sasha Montenegro, y había informes de cómo los insultaban en las calles en Madrid, ¿no? Entonces, porque López Portillo creó un mito a su alrededor. Él era Quetzalcóatl y el Quijote y el salvador de la patria, y también se victimizaba enormemente, ¿no? Tenía frases maravillosas: defenderé el peso como un perro. Luego vinieron unas devaluaciones que nos metieron en el ciclo de la crisis económica inacabable de México. Cada uno que jura terminar con la crisis económica deja una peor. Salinas lo hizo también. Y creo que el del obradorismo se va a despertar porque no tiene nada que mostrar. Fíjate, todavía te puedo decir, Salinas tenía el programa Solidaridad para mostrarlo, aunque las atrocidades de la CONASUPO que cometió su hermano pues fueron parte del problema. López Portillo no tenía mucho que enseñar cuando terminó, y yo no creo que López Obrador tenga nada que mostrar como logro para mejorar la vida de los mexicanos, sobre todo los más desprotegidos. No tiene nada que mostrar. Ha dado limosna, pero no ha dado forma de sobrevivir, no ha dado oportunidades reales, ha inventado universidades que nunca funcionaron, un sistema de salud como el de Dinamarca que nunca funcionó. Y cuidado, que estamos a un mes de que México tiene un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, ¿no? Ha hecho promesas delirantes que nunca ha cumplido respecto a la gasolina, respecto a las refinerías, respecto del aeropuerto. Ha hecho acusaciones que nunca sustentó, donde a todo el mundo lo llama corrupto. Yo creo que hay una inercia que en el momento en que él salga, mucha gente, no todos lógicamente, pero mucha gente va a despertar del sueño.